aquí estamos nuevamente con Esto es Recibir a Cristo, y qué bueno que usted también se hace cita con nosotros, porque no tenemos otra alternativa que seguir hablando sobre un tema tan importante. Imagínese, si usted recibe por la fe a Jesucristo como su Salvador personal, naturalmente será eternamente salvo. ¿Qué ocurre si no le recibe? No será salvo. ¿Y qué ocurre con aquel o aquellos que reciben a Cristo después que hayan terminado su jornada aquí en la tierra? Bueno, ellos dejan el cuerpo. Usted ya sabe que muerte significa separación, y ellos se separan y van a la presencia de su Salvador. La verdad es que de esto vamos a hablar. ¿Qué es la muerte? La muerte, mire, cuando en el principio Dios les había dicho a Adán y Eva que el día que ellos comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos morirían ese mismo día. Bueno, resulta que Adán vivió 930 años. Ciertamente no murió el mismo día, ¿no? Y así usted dirá, ahí está. Dios dijo una cosa y luego no la cumplió. ¿Por qué Adán no murió ese mismo día? Tampoco Eva. El problema es, la culpa no es de Dios, es que usted no conoce el significado de la palabra muerte. No, sí que conozco, yo he visto muchos cadáveres y todo. Eso no estoy hablando de eso. Ese ya es el resultado. Lo que usted debe saber, ¿cuál es el significado de muerte? Es separación. Cuando Dios les dijo a ellos que ellos morirían, lo que les estaba diciendo es que ese mismo día Él se separaría de ellos. Ellos nunca habían vivido separados de Él. Esta es la razón por qué luego en toda la Biblia se habla de muertos espiritualmente. Quiere decir que todos los que nacen, los que nacieron espiritualmente muertos, pero físicamente sanos, buenos. Y naturalmente nosotros, o los padres, alimentan a sus pequeños y ellos crecen y luego se independizan y así siguen generación tras generación. Pero cuando hablamos de la muerte espiritual, hablamos de la separación. Ese mismo día que ellos comieron del árbol que no debían comer, ese mismo día ellos murieron. Sí, pero supongamos que usted diga, bueno, yo no creo en esa muerte así. Yo creo, sí, en la muerte física sí, pero no en la muerte espiritual. Eso es forzar el texto o cosas por el estilo. No importa lo que usted diga. Yo le diré que desde el punto de vista físico, tomando el día de Dios, es también correcto, porque Adán no vivió 1000 años, y el apóstol Pedro nos dice que no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda Pedro 3:8. Es decir, para Dios nuestros 1000 años significan un día. Cuando la Biblia no dice tarde y mañana del primer día como ocurre en la creación, allí no corrían los miles o cada 1000 años un día. No, porque allí está muy claro que eran días de 24 horas. Pero suponiendo que usted diga, bueno, yo no sé, no me es difícil tragar eso como verdad, que muerte significa separación y que el mismo día Dios se separó de ellos y ellos naturalmente en ese sentido espiritual habían muerto. Bueno, usted sigue un poco más adelante y se da cuenta que también es cierto que un día como 1000 años y 1000 años. Nuestros 1000 años representan, en algunos casos, un día para Dios. Y como Adán vivió
no llegó a cumplir los 1000 años. El que más vivió fue Matusalén, 900 y tantos años. Bueno, pero no alcanzó el millar. El que más, el Adán mismo, por ejemplo, vivió 930 años. Bueno, esa es la muerte espiritual. Yo no tengo la menor duda que Dios estaba hablando a Adán y Eva de la muerte espiritual. Él se separó de ellos. Allí la cosa comenzó completamente diferente para ellos. ¿Por qué? Porque ya no tenían esa estrecha comunión con Dios. Él se había separado de ellos. Esa es la muerte primera. La segunda muerte es, por supuesto, la muerte física, porque Adán murió 2 veces. Primero murió espiritualmente y luego murió físicamente. Nosotros no morimos 2 veces, porque nosotros nacemos muertos. Así que esa primera muerte no necesitamos morirla, porque lo muerto, muerto está, no necesita morir otra vez, ¿no? Pero Adán sí, y Eva. También llegó el tiempo cuando ellos murieron. Tenían varios hijos y finalmente murieron. Esa es la segunda muerte. La primera muerte es la espiritual. La segunda muerte es la muerte física. Y hay más muerte y hay otra más. La más conocida es la física, porque allí intervienen sepultura, interviene mortuoria, interviene cuerpo inerte ya muerto, y todo eso es demasiado visible. No hace falta explicar detalles porque simplemente esto es muy claro. Pero la tercera muerte, porque uno se pregunta, ¿y cuál es la peor de ellas? Es la tercera. Porque la primera, bueno, de esa muerte ni usted ni yo tenemos culpa, pues ya nacimos muertos. Si vamos a culpar a alguien, sería a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Nosotros no tenemos culpa, y Dios no nos culpa porque ellos pecaron. Lo que ocurre es que en el transcurso de nuestra vida, Dios nos da la oportunidad para que escuchemos su palabra, y para que, en el sentido puramente espiritual, resucitemos. Nacimos muertos, ahora podemos resucitar para tener vida espiritual. Vida física tenemos desde el momento de la concepción en el vientre de la madre, pero vida espiritual no tenemos. Esto es algo que cada uno decide tener vida espiritual. Adán y Eva desobedecieron a Dios y murieron espiritualmente. Hoy también nosotros tenemos algo muy parecido. El Señor nos dice, su palabra nos dice que debemos creer en Cristo y así tendremos vida eterna. ¿Qué cree usted? ¿La mayoría obedecen o desobedecen? La mayoría le desobedecen y no quieren saber nada. Echan mano de muchas cosas para apaciguar el anhelo, el deseo de su alma por librarse de la condenación. Y van y hacen sus marchas, peregrinaciones, hacen alguna obra de caridad, se persignan, se arrodillan, caminan de rodillas, en fin, cosas de todo ese tipo. Le prenden velas a algún ídolo que lo compran por ahí y todo, y buscan agua bendita y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque su misma conciencia les está molestando. Eres pecador, eres pecador, eres pecadora. Y al final de cuentas, como uno se niega a recibir a Cristo por Salvador, como se negaron Adán y Eva a obedecer a Dios en el huerto del Edén, ¿qué ocurre? Echa mano del mismo adversario del hombre, que es Satanás. Porque después que Dios les dio instrucciones, ellos quedaron felices y contentos, y en eso vino una visita. La visita era el adversario, el diablo, el enemigo, la serpiente antigua, Satanás. Vino y comenzó a explicarles que no, eso no es así la cosa.
Ustedes pueden llegar a ser dioses por su propia cuenta si tan solo me hacen caso. Como él es mentiroso, hace muy bien su oficio. Él se desempeña perfectamente bien en su oficio. Pero bueno, ¿qué pasa entonces? Si la persona no obedece, ya no tendrá otra oportunidad, porque no habrá otro Salvador que vendrá para morir por los desobedientes ahora, sino que a la tal persona le espera una horrenda expectación. Está esperando el juicio, la condenación eterna en el infierno. Usted dirá, hoy usted ya está asustando, ¿de dónde saca esto? Escuche esto. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, y ahí continúa hablando acerca de la importancia de imitar a aquellos que por la fe lograron tantas cosas en el capítulo 11 de Hebreos. Yo leí algo del capítulo 12, pero todavía escuche esto. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, y el conocimiento es lo que usted está recibiendo ahora, ya que no queda, dice, más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Sabe una cosa? Dios considera su adversario a toda persona que rehúsa creer en Cristo, que no quiere creer en Cristo. Creerá en María, creerá en sus santos, creerá en el Papa, creerá en su iglesia, creerá en sus propios esfuerzos, creerá en sus peregrinaciones, creerá en la tradición de tal o cual iglesia, pero no en Cristo. Bueno, ¿qué le queda? Siendo Él el único Salvador, cuando dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Él es el único Salvador, el único camino, el único mediador entre Dios y los hombres, ¿por qué hay tantos salvadores y esfuerzos y mediadores y mediadoras inventadas por los hombres? ¿Quién cree usted metió eso en la cabeza de tanta gente? Satanás. Si él logró pervertir el conocimiento que tenían Adán y Eva de Dios, por supuesto que hoy hace lo mismo. Y la gran mayoría se expone al peligro de la tercera muerte. Y la tercera muerte es la muerte eterna. Primero, la espiritual. Segunda, la física. Tercera, la eterna. Es cuando a los que se rehúsen creer y llegue el día del juicio final, Dios como juez dirá, unos a la vida eterna, otros a la condenación eterna. Si usted se rehúsa a creer y muere sin haberse reconciliado con Dios por medio de Cristo, no importa, aunque huela a religión y tenga varias religiones, por si una no funciona, tal vez funcione la otra, no interesa. Usted simplemente es un pecador rebelde y no quiere saber nada de Dios, ni de Cristo, ni de la salvación, la seguridad del perdón por medio de Cristo Jesús. Si esta es su opción, entonces goodbye. No le veré nunca más cuando parta yo a la eternidad, porque iremos en dirección completamente opuesta. No le recomiendo seguir en la rebeldía.